Agradecidos por permitirnos entrar a sus hogares con este programa Reseñas. Todas las semanas conducimos un servidor, Rafael Núñez. Y Adelaida Martínez. Como cada sábado aquí estamos en otra entrega más. Así es. En medio de lluvia. Mucha lluvia. Ay, sí, tienen que cuidarse de las lluvias y de estos virus gripales que atacan propósito de... Hablan de esta gripe que anda perturbando la salud. La gripe mala, como le decimos los dominicanos. Entonces, son los cambios climáticos que se deben también a eso mismo, al cambio climático. El fenómeno de la niña y el niño, que son los que están produciendo la ola de calores y de fríos en buena parte del planeta. Que usted se ha dado cuenta que independientemente de que ha caído mucha lluvia, persiste un calor terrible. Terrible. Eso se debe al fenómeno. Entonces, cuando se juntan entonces esas olas de calor en el océano con el frío, entonces lo que genera estos huracanes y ciclones, que por cierto estamos en tiempos de temporada ciclónica. Y en esta semana, amigos y Adelaida, se produjo un atraco en el Banco Popular, la sucursal que está en la avenida Luperón, casi llegando al kilómetro 9 de la autopista Duarte, que había sido asaltada anteriormente también, esa sucursal. Sí, yo lo recuerdo. No sabía. Sí, esa sucursal la habían asaltado, no recuerdo el año, 2005, 2015, en el 2015, me dice Huáscar. En el 2015 fue asaltada esa sucursal ahí en la avenida Luperón, pero ya hay dos que le dieron para abajo, como dice la gente, uno que está preso y otro puso los pies en polvorosa. Entonces, la policía quiere resolver los casos, los resuelve, porque como decía Rafael fuera del aire, ¿verdad? Tienen los mecanismos para hacerlo. Tienen la experiencia, la policía sabe por dónde se le echa el agua al coco y sabe por quiénes son. O sea, hay dos de esos. Yo quisiera que la policía pudiera atrapar vivo al que falta, que está huyendo. Sí, hay un prófugo. Hacer el esfuerzo, porque uno no puede procurar que maten a nadie. Pero que hagan el esfuerzo, porque además esa persona tiene que dar información. Si hay algún autor intelectual detrás de eso, digo yo, no sé. Porque hace poco también hubo un atracón en un banco en Santiago, en el Banco de Reservas perdió la de vida, Santiago. murió uno de los usuarios que estaba ahí, que murió, fue baleado. Caramba, hay que tomar todas las acciones porque esto no puede volver a pasar. Bueno, y en esta semana que concluye también, el presidente de la República convocó a su gabinete. Y cuando terminó eso, el vocero del gobierno, Homero Figueroa, anunció que el gobierno discutió como tema el tema de la voluntad que tiene el presidente y su gabinete de pasar todas las reformas que ellos se han propuesto, incluyendo la reforma fiscal, que por cierto, Adelaida, vamos a tener en la entrevista a el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz. Muy bien. Lo vamos a tener para discutir, a ver qué dice la UAS, qué dice el decanato de economía de la UAS sobre el tema de la reforma fiscal. Así es. Sí. Importante en estos momentos es que lluevan las buenas propuestas para que el país pueda tener un poquito de alivio. El mismo gobierno también, en términos de mejorar el gasto, en términos de elevación fiscal, en términos de la formalización porque la informalidad en República Dominicana es altísima y sabemos que hay que trabajar para que la gente confíe en el sistema y para esto hay que arreglar ciertas cositas. Y si usted quiere saber qué más pasó en la semana, le vamos a invitar a que vea ahora el resumen de noticias con María Alejandra La Sala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el asalto a una sucursal del Banco Popular,
ubicado en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, donde 4 desconocidos armados se llevaron una suma indeterminada de dinero. La Policía Nacional informó a través de una rueda de prensa que 2 hermanos estuvieron involucrados en el asalto. Richard Michel Estrella Arias, muerto a manos de los agentes policiales en una cabaña en la autopista 30 de Mayo, y Eddie Manuel Segura Arias, este último detenido. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que durante una persecución 2 de los supuestos asaltantes resultaron muertos, tanto Estrella Arias como Joan Eduardo Beliar, abatido en Santo Domingo Oeste tras un enfrentamiento con las autoridades, mientras que Jorge Luis Estrella se entregó a las autoridades. En otras informaciones, el presidente Luis Abinader afirmó durante la semanal que mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos es la meta que se ha propuesto hacer mediante una reforma fiscal que ha encontrado varios frentes. Mi objetivo es eliminar la pobreza absoluta en estos 4 años y para eso tenemos que tomar medidas, declaró el mandatario e insistió en que los recursos deben ir a mejorar la salud, la educación, la seguridad ciudadana y otros renglones. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que el país presenta una tasa acumulada de homicidios de 9.9 por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a la nación dentro del rango meta que se planteó en el gobierno para cerrar el año con una cifra de un solo dígito. Continuando con las noticias, el Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles la Operación Gaviota para desarticular una red que captó a través de la firma Investor Winner más de 3.000 millones de pesos, operando un esquema fraudulento en operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual entre 10 y 30%. Los allanamientos en los que participaron más de 100 policías, fiscales y unidades especiales, se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió que la temporada ciclónica 2024 será hiperactiva, indicando que se encuentra por encima de lo normal en cuanto a los fenómenos que se esperan. Dijo que a partir de julio los ciclones comenzarán a formarse y pueden afectar directamente al país. De igual manera, Ceballos indicó que los meses más críticos de la temporada son agosto y septiembre. Asimismo, cuantiosos daños a la agricultura, viviendas afectadas por inundaciones, el fallecimiento de una persona y otros inconvenientes dejaron las lluvias en el municipio de Constanza, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene 12 provincias en alerta amarilla y 13 provincias en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Pasando al plano internacional, la izquierdista Claudia Sheinbaum hizo historia al ser elegida como la primera presidenta de México con una abrumadora ventaja y tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. Sheinbaum obtuvo entre el 58 y el 60% de los votos, unos 32 puntos por encima de su rival de centro derecha, Xóchitl Gálvez. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.
El doctor Antonio Siriaco es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en concentración en Macroeconomía Aplicada en el Colegio Postgraduado de México y gerencia universitaria en la Universidad Alcalá de Henares en España. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAST. En la entrevista central de reseñas nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAST. Después de los comerciales estamos aquí en la entrevista central. Les habíamos dicho que el tema que está en la palestra pública es la reforma fiscal. Y tenemos aquí con nosotros a un economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco Cruz. Gracias por permitirnos a nosotros compartir las ideas que tenemos sobre la reforma fiscal y aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este espacio, a propósito de lo que dice Rafael, que la gente está ávida de que le arrojen un poco de luz sobre aspectos importantes que ocupan en este año. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estamos a la disposición. Antonio, la primera pregunta que a mí me surge tiene que ver con, ¿es necesaria la reforma? Mira, Rafael, la reforma fiscal no solamente es necesaria, sino que es pertinente y estamos en el mejor momento para hacer una reforma. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para que una reforma sea exitosa? En primer lugar, que exista una recuperación de la economía, un crecimiento económico. Eso es lo primero, porque tú no puedes hacer una reforma en medio de crisis. En medio de crisis. Sí. Eso es lo mismo que tú no debes ir al médico cuando tú estés muy enfermo. Tú tienes que ir preventivamente. Eso es bueno. Los economistas se equivocan. Y muchos economistas tú le preguntas y dicen, no, cuando hay crisis sé que hay que hacer las grandes reformas. Eso no tiene lógica, pero el ser humano actúa de esa forma. Sin embargo, la economía dominicana está en una recuperación, la economía va a terminar creciendo, las proyecciones que hay entre el 5 y 5.2%, tiene un buen nivel de empleo, hay una cantidad importante de recursos que está recibiendo y están dadas las condiciones económicas. Políticamente hablando, yo creo que el partido de gobierno ganó y tiene todos los poderes, domina los poderes del Estado, el Congreso Nacional, y eso le permite, evidentemente, hacer las reformas. Claro, yo creo que tampoco hay que avasallar. Yo creo que la decisión que tomó el señor presidente de la República de tocar puertas a los principales líderes es un paso importante para buscar consenso. Eso no significa que eso se detenga. Otro elemento importante es que la reforma tiene que ser rápida, en el sentido siguiente. Si el partido de gobierno quiere cosechar los beneficios políticos, tiene que ser ahora la reforma. Sí. Porque las reformas tienen costo político que se dan en el muy corto plazo, pero también tiene beneficios políticos que se dan en el mediano y largo plazo. Entonces, partiendo de esas premisas, una reforma que yo pienso que es pertinente, que está retrasada porque es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. 1.12. Y se debió haber hecho en el 2012, 2013, para aplicarse en el 2015. Sin embargo, se ha retrasado. Y yo creo que hay que hacerla porque es la madre de las demás reformas, y eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma fiscal, desde nuestro punto de vista, tiene que ser perfilada, que sea una reforma fiscal integral y de largo alcance. Y que esa reforma fiscal de largo alcance traiga como objetivo disminuir la evasión fiscal, simplificar el sistema de pagos para los contribuyentes, pero que también sea una reforma integral que no solamente hable de tributos, sino también de una reorientación del gasto público y que le permita al Estado dotar de recursos importantes para atacar las demandas sociales que se han acumulado en la República Dominicana. Si nosotros queremos, por ejemplo,
más atención primaria, hacer una inversión en atención primaria. El mismo presidente habló de más de 20.000 millones de pesos. El presidente también habló de reducción de la pobreza absoluta. Si tú quieres disminuir el número de pobres y llevarlo a un nivel que alcance cierta línea, vamos a decir, de canasta mínima, tú tienes que hacer una inversión que esté por encima de los 18.000 millones de pesos. Y aquí estamos hablando que aún la pobreza ha venido disminuyendo y es alrededor de 23.4. Estamos hablando de que si la población son 10 millones de personas, estamos hablando de 2.3 millones de personas en pobreza general. Entonces todavía tenemos situaciones que están pendientes y que esas situaciones requieren de una reforma fiscal de un alto calado, claramente de un alto calado, que sea estructural. Estructural. Ahora, vamos a los elementos de detalle. Nosotros incluso en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos ya preparando y concluyendo una propuesta. Y hemos avanzado algunos lineamientos importantes. Por ejemplo, la reforma tiene que tener un componente progresivo. Y ese componente progresivo tiene que estar en aquellos tipos de impuestos donde hay evasión. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes, las personas jurídicas, la evasión es un 60%. Y ahí hay que ver eso. ¿Por qué una evasión tanto del ITEVI como del impuesto sobre la renta, que en algunos casos es un 60%, en el caso del ITEVI es un 42%, y que cuando tú cuantificas la evasión fiscal en la República Dominicana es alrededor de 3.4, 3.5 del Producto Interno Bruto, estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos, que solamente tú cerrando y atacando la evasión tú reduces el déficit, pero no es fácil porque la evasión no se reduce de forma inmediata, sino en el medio progresivamente. Pero, entonces, don Antonio, perdone que lo interrumpa, vivimos en un país donde la ciudadanía carece de una educación en estos temas tan a veces complejos para ellos. Claro. Cada vez que se menciona reforma fiscal, por la poca educación, la gente asume que nos van a poner más impuestos. ¿Qué le decimos a esa ciudadanía? Tú tienes que está temerosa de que, ¿verdad?, se sabe, se contempla, se ha dicho en los medios de comunicación que hay unos aspectos que se van a tomar en cuenta, que usted menciona ahora, el tema de la evasión, hasta reducir los impuestos, y ojalá sea así. ¿Qué le decimos a esa ciudadanía para que esté un poquito más, y usted ha arrojado mucha luz en este tema, para que esté un poquito más tranquila y escuche todas las propuestas? Mira, la propuesta de nosotros es una propuesta que, en primer lugar, tiene varios bloques. Un bloque progresivo que va a atacar a aquellos que más tienen, y evidentemente tú tienes que actuar sobre la base de la capacidad contributiva. El que más tiene, que más pague. Un bloque donde tú vas a aliviar y le va a producir un escape, vamos a decir, un alivio a las clases medias, que es la que tradicionalmente paga los platos rotos. Entonces, y en ese sentido nosotros pensamos que el ITEVI, que tiene la tasa más alta, que es el impuesto más regresivo, porque incide mucho más de manera proporcional en aquellos que menos tienen con respecto a los que más tienen. Entonces tú tienes que disminuir la tasa. Nosotros proponemos una disminución de la tasa del ITEVI de un 18 a un 14%. Puede ser más. Hay economistas que dicen vamos a disminuir la tasa y vamos a generalizar toda la base. ¿Y con el anticipo que ustedes plantean? La eliminación del anticipo. Si nosotros hacemos... Ese es otro tema. Claro, el anticipo en el impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, porque si vamos a hacer una reforma de largo alcance, el anticipo tiene que estar. Entonces, ¿qué ocurre con el caso del ITEVI? O sea, eliminar el anticipo a los que pagan impuestos sobre la renta. Sí, muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso, por ejemplo, del ITEVI, que es un impuesto regresivo, ¿qué nosotros buscamos? Si tú bajas la tasa y amplía la base, pero nosotros siempre mantenemos las exenciones del ITEVI a 3 renglones importantes. ¿Cuáles son? Alimentación, medicamentos y educación y cultura. Excelente. Muy bien. O sea, yo no, obviamente no vamos a proponer
que los libros sean grabados, cuando todavía tenemos grandes rezagos en la educación. Sí. Ahora, hay otros sectores que son sectores maduros, que son sectores incluso que han recibido durante mucho tiempo exenciones y que marginalmente para que esos sectores ya sigan creciendo no necesitan más exenciones. Y eso hay que verlo uno por uno. En el caso, por ejemplo, de las zonas francas, un sector estratégico. Sí. Y yo digo que es estratégico porque en el caso de las zonas francas tú tienes entonces que ver y revisar, porque nosotros queremos un tipo de zonas francas a partir de ahora que pueda llamar a empresas con alto contenido tecnológico, por ejemplo. Exacto. Mira, en Estados Unidos, en el año 2022, el presidente Biden aprobó la ley de semiconductores, una ley que implica un monto de 278 mil millones de dólares. Y esa ley se hizo para que sea aprovechada por países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Tú sabes quién se está beneficiando ahora mismo de esa ley? Plenamente, México. A tal punto, eso es el famoso nearshoring, de traer a la región muchas empresas que estaban localizadas en China y que por el tema geopolítico, esas empresas tú no las puedes tener allí. Claro. Porque si se arma cualquier contingencia, como el entorno está bastante... Quedan afectadas. Entonces los americanos la traen cercana. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces tú negocias esta reforma fiscal. Mira, los incentivos incluso tú lo puedes incrementar, pero a ese tipo de empresas. Exacto. Entonces tú estás reorientando realmente los gastos tributarios, las exenciones sobre la base del desarrollo y de la Estrategia Nacional de Desarrollo, para tú impulsar un desarrollo de empresas con alto contenido tecnológico que puedan generar empleo y que puedan pagar mejores salarios. Entonces, esos son elementos que nosotros le estamos planteando. Y en el caso del ITEVI, cuando tú bajas la tasa, tú le estás dando más capacidad a la clase media para que consuma más. Sí. Eso es así. Porque la clase media, una de las características de la clase media que se ha ensanchado. Es consumidora. Es consumidora. Es consumidora. Es el motor de todas las economías. Claro. Entonces, tú le das un alivio, pero hay que construir un relato. Así es. Si tú no construyes una narrativa. Eso es clave. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que tú vas a encontrar, como nosotros, y ustedes son expertos, las redes sociales, la comunicación, una oposición, porque la gente no lo entiende. Y te saca muchísimas cosas, y entonces el presidente no ha dicho nada, porque todo el mundo está diciendo, pero que... Antonio, perdón, en estos días yo estoy muy atento a ese tema, a ese tema. He estado monitoreando cosas en las redes sociales, y yo escucho gente que dice, van a proponer tal cosa, pero no han presentado un proyecto. Nada, no se han presentado nada. Entonces, ¿por qué tú hablas así? Tú no has presentado un proyecto. Que esa propuesta que nosotros estamos haciendo es sobre la base precisamente de que los costos políticos sean mínimos. Exacto. Oye bien, ¿por qué? Porque tú le estás quitando a los que más tienen, quitándole a los que hasta ahora los impuestos lo han cargado mucho, que son sectores de clase media. Pero nosotros tenemos una propuesta muy interesante para los pequeños, micros empresarios. ¿Cuál es? Es transformar el régimen simplificado de tributación, el que está ahora, en un monotributo. Explique. Como ocurre en Uruguay. Oye, fijo. Ajá. Eso no es nuevo. Como se le coloca en los barrios carenciados en la electricidad a la gente. Exacto. Por ejemplo, y eso hay una clasificación de empresas. Muy bien. Y eso se actualiza, y eso la DGI lo tiene, y el Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Por ejemplo, tú eres una pequeña empresa que tiene más de 10 empleados y tiene ventas quizás por encima de los, 10 millones de pesos al año. Entonces, ahí la DGI, ¿verdad? Te presenta una propuesta y dice, mira, tú vas a aplicar al régimen de monotributo. Tú no vas a hacer declaración jurada, declaración de impuestos. Te vas a registrar aquí. Nada más. 2, tú vas a pagar un monto fijo. Ese monto fijo, que puede ser mensual. Ay, eso sería excelente. Que puede ser, oye bien, que puede ser anual, semestral o trimestral. Exacto. Y ese monto fijo va a incluir los impuestos que tú vas a pagar, más la TCS, más
el Infotec. Esa es una vía también para eso combatir sí, la informalidad. La evasión. No, y la informalidad. informalidad. La gente tiene miedo de formalizarse. Claro, entonces eso debe ser un elemento innovador y atractivo, que tú lo puedas vender. Eso está en la propuesta de ustedes. Claro, claro, nosotros vamos a hacer un acto ¿Cuándo la van a público, presentar? Posiblemente la semana que viene. Ah, excelente. Y ya nos hemos reunido. Nosotros tenemos de los mejores técnicos aquí en este país. ¿Y ese monotributo variaría según el emprendedor o sería...? No, sería en función del tamaño de la empresa. Ok. Porque si tú estás clasificada, pequeña empresa Sí, o microempresa, claro, sí. y ya esa clasificación la tiene la DGI. Antonio, Sí. para que nos resuma, Claro. a grosso modo, cuáles son los puntos de la propuesta de ustedes, pero vamos a hacerlo Claro, después claro. de la pausa. Volvemos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por continuar con reseñas. A propósito de reforma fiscal, estamos hablando con el economista Antonio Ciriaco Cruz. Y antes de pasar a los detalles, porque nos interesa muchísimo la propuesta que ustedes tienen para la reforma fiscal que se avecina, vamos a decir por dónde se ve este espacio reseñas. Rafael. Sí, bueno, en EN Televisión, Canal 31, los sábados, comienza a las 9 de la noche. RNN 2, Canal 67, los domingos a las 10 de la mañana y una repetición a las 12 del mediodía. Los jueves, repetición a las 7:30 ahí mismo en RNN 2. En Hora por Hora, Canal 28 por Claro, Canal 20 por WIN. Los domingos también estreno a las 11 de la mañana y repetición a las 11:30 p.m. En Telecontacto, Canal 57 en Santiago se transmite reseñas. Los sábados, estreno a las 10 y los domingos, repetición a las 10 de la noche y se pasa también diferido por Galaxia TV, Canal 42. Aquí tenemos también RNN local, Canal 27, los domingos a las 10 de la mañana, los jueves a las 7:30 de la mañana, Montecristi Digital, Canal 8, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. Dajabón Digital, Canal 6, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. Transmisión del programa Reseñas a nivel internacional, Dish Network Latino, Canal 812-5 para New York, New Jersey, Connecticut, Latino, Canal 812-5, también los domingos a las 7 de la mañana, en Optimum de Altiz, Canal 1027, los domingos a las 7 de la mañana, en Slam Latino Streaming, los domingos a las 7 de la mañana, y también nos vemos en las Islas Vírgenes en Tele-M. Seguimos con don Antonio, los detalles de esa propuesta para la reforma fiscal, porque tiene puntos bastante interesantes, como el monotributo que nos ha dejado, ¿verdad? Ahí. Mira, y lo más importante del monotributo es que cuando un emprendedor, porque ya esta es una sociedad donde los jóvenes y muchas personas, incluso el sector privado en la República Dominicana es el 85% de la economía. El 15% es el sector público. Entonces, prácticamente cuando tú le dices a una persona que quiere iniciarse o aquel que está generalmente en su actividad productiva, que va a pagar un monto fijo y que ese monto fijo incluye todos los impuestos más otros pagos, entonces ya tú le estás simplificando el proceso. Es un aliciente. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los objetivos de este sistema, de esta reforma, es la simplificación. Exacto. Porque tanto burocrática como también en los pagos. En los pagos. Porque, por ejemplo, cuando tú de repente pones tu emprendimiento, viene el tema fiscal. Tú dices, ay, mira, yo no me puedo ocupar de eso. Y entonces tú tienes que contratar a un experto. Ahora, cuando a ti te dicen, no, mire, usted viene y se registra aquí, se puede registrar, incluso vía online. Y además,
Y quizás establecerse una ventanilla única para eso. No, y no solamente eso, sino también establecer acuerdos con el sistema bancario, donde permite un proceso de bancarización incluso del pequeño empresario. Así es. Y entonces tú pagas tus impuestos, un monto fijo, tú no tienes necesidad de contratar a nadie. Entonces eso es el bloque que ataque y facilite y que mejore e induzca una formalización de las empresas. Es ese. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Ahora hay otros puntos que de una forma u otra también tienen que ser puestos sobre la mesa en esta reforma porque tienen incidencia en las finanzas públicas. Por ejemplo, mire, nosotros pensamos que la deuda coasificada o el déficit coasificado del banco tiene que ser transferido a Hacienda. Mira por qué, Rafael. ¿Ustedes lo plantean? Nosotros lo planteamos. Okay. Porque eso va a traer como consecuencia una reducción en las tasas de interés. Y cuando las tasas de interés se reducen, está beneficiando realmente a un sector importante de la clase media, que una de las características de la clase media es que asume financiamiento. Cuando tú vas a comprar una vivienda, tú asumes un préstamo hipotecario. Aquí lo que cambian el parque vehicular constantemente que acuden a la feria son sectores de clase media. Y en cada uno de esos intercambios hay tasas de interés que en muchos casos son relativamente altas con respecto a la región. Y voy a decir por qué. El déficit del Banco Central, para cubrirlo, el banco tiene que emitir certificados. Y esos certificados lo emite a una tasa relativamente alta para que el que lo vaya a comprar sea una inversión atractiva. Muchos bancos múltiples compran certificados del Banco Central, aquellos que tienen ahorro compran certificados del Banco Central, pero básicamente las AFP y todo el sector financiero. Ahora, esas tasas de interés relativamente son altas cuando tú la comparas con la región. Si tú sacas esa deuda y la asume el gobierno central, como debe de ser, el caso, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, que tiene un departamento de crédito público, la asume y se paga normalmente como una deuda pública. Y eso le quita capacidad al Banco Central, lo libera y le permite, en cierta manera, hacer una política monetaria que induzca a tasas de interés mucho más bajas. Y ya con eso tú estás beneficiando. Oye bien, con esa transferencia tú estás beneficiando a la población y básicamente a los sectores de clase media, porque las tasas de interés van a tender a bajar. Y eso es un elemento sumamente importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer también nosotros con el tema del impuesto sobre la renta? Que es básicamente donde está la gran evasión y donde están los grandes contribuyentes. Nosotros planteamos un elemento muy simple. La forma de cálculo hay que cambiarlo. Mira qué pasa actualmente. Actualmente, el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas se pagan sobre la base de la renta neta y no de la renta bruta o el ingreso bruto. ¿Qué significa eso? Si tú tienes ingreso en tu empresa por 100, o yo en mi empresa tengo ingreso por 100, y yo reporto gasto por 500, voy a tener como resultado una renta neta de ¿cuánto? De 500. Entonces, a la tasa actual se le aplica, que es un 27%, se le aplica a los 500. Ahora, ¿qué garantía hay de que la DGI conozca que esos reportes de gasto que yo lo estoy haciendo son los verdaderos? Legítimos. Son reales. Porque mira qué ocurre, y eso es normal, eso es muy normal. Yo voy a una actividad, voy a un restaurante, voy con mi familia, o a cualquier lugar. Algo privado. Algo privado, y me dicen, ¿con comprobante fiscal? Sí, me dan el comprobante fiscal. Y ese comprobante yo lo pongo como un gasto de mi empresa. Eso es así. Entonces, no debería ser. Y lo que estoy haciendo es abultando el gasto. De tal manera... De todas maneras, el impuesto sobre la renta no le devuelve nada. No, por eso mismo. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces, mira, y te voy a decir... Sí, porque tú lo tienes ahí, claro, tú tienes qué sé yo cuánto favorable, sí, pero tú no puedes hacer nada. Yo no sé por qué no, es así, pero yo te digo eso porque, en cierta manera, cuando la DGI no tiene la capacidad material, ni en términos operativos, para poner una persona en cada empresa.
y ver, obviamente, si están eso es muy difícil. reportando cosas que son verdaderas. O sea, hay mucho de contabilidad creativa, como decimos nosotros. Ajá. Entonces, ¿qué tú haces? Mira, está bien. Yo lo que voy a hacer que ese 27% no va a ser sobre la renta neta, sino sobre el ingreso bruto. Y punto. Y entonces ahí... Sobre el ingreso bruto. Sobre el ingreso. Claro. Sin descontar los gastos. Los gastos. Okay. Entonces ahí tú dices, bueno, tú vas a encontrar quizá alguna resistencia porque eso reduce al mínimo la evasión fiscal. Entonces tú puedes incluso decirle, no va a ser un 27, va a ser un 25. Y con eso tú vas a recaudar una cantidad importante de recursos. Mira, el Estado Dominicano necesariamente no tiene por qué estar buscando un 3.5%. Mira, con un 2.5% que esté buscando ahora. ¿Con 2.5%? Te cierra el déficit y con un 1% de déficit no hay problema, porque la economía, incluso con el crecimiento que puede tener y con el ataque a la evasión. Exacto, si cierra la brecha de la evasión. Incorporando incluso, como lo ha hecho, elementos tecnológicos, como es la facturación electrónica, que se hizo un piloto con los grandes contribuyentes, que tú sigas mejorando todo el tema de los comprobantes fiscales, que tú expandas todo el tema de las impresoras fiscales. Eso va cerrando la brecha de la evasión. Y el mismo crecimiento de las actividades económicas, cuando tú alivias todos los ingresos, todos los impuestos, incluso bajando impuestos y aumentando bases, te va a incrementar la recaudación. Y el tema de las exenciones. Hay se ha criticado siempre que hay muchas leyes que ponen exenciones a diferentes tópicos. Mira, por ejemplo, la de Confotur, turismo, ¿eso ustedes la tocaron? Yo creo que el turismo, no quería hacer mención, pero déjame decirte lo siguiente, el turismo es un sector maduro, nosotros creo, y en la propuesta de nosotros, el turismo ya no debe llevar tantas exenciones. Sí. Mira, el turismo en la República Dominicana, ¿tú sabes qué es lo que ha incentivado el turismo fuertemente en los últimos años? El tipo de cambio. Tú vas a México ahora mismo, y en México el presidente AMLO dejó una especie de superpeso, porque el peso mexicano se apreció mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque recibió muchas inversiones de Estados Unidos. Y México es caro. México ahora mismo para un extranjero es caro. Sí. Pero en la República Dominicana, para un extranjero y un dominicano que vive fuera, es muy barato. Así es. Pero no es porque tenga exenciones, es porque el tipo de cambio es atractivo para ese sector. Y la principal variable de rentabilidad del sector turismo es el tipo de cambio, no son las exenciones. Por lo tanto, si tú las exenciones la elimina o la limita, ese sector va a seguir creciendo, que tiene condiciones incluso naturales para seguir creciendo. La República Dominicana nació en un lugar donde es atractivo, donde tiene recursos naturales, que son sus playas, está en un clima que es atractivo, de manera que yo creo que eso no va a alterar en nada la rentabilidad. Brevemente, ¿qué otras, ya nos quedan 2 minutos, disposiciones o leyes tienen que ser eliminadas de acuerdo a la propuesta de ustedes? Nosotros también planteamos el tema del sector eléctrico, es un tema más complicado. Eso es más complejo. Porque el déficit, obviamente, de las finanzas públicas, bueno, el 1.5 de ese déficit es el sector eléctrico. Sí. Y eso hay que, evidentemente... Las EDES, que han sido no... Yo creo, y es el punto de vista de nosotros, que las EDES deben ser ofertadas a los generadores de electricidad. Bueno, para integrar el sistema. Ay, pero eso... Al sector privado. A los generadores. Yo creo que sí. Volver al esquema privado de antes. Pero que sea de carácter vertical, es decir, que los generadores también vendan las energías a través de la sede. O sea, que tanto la distribución como la generación pase al sector privado. Correcto. Y que eso sea un proceso básicamente integrado, jerarquizado. Por ejemplo, una generadora que maneje una EDE, que ella misma genere y que ella misma cobre. La empresa generadora. Sí, porque nosotros hemos... Lo va a hacer más eficiente, porque si tú... Pero eso hay que explicarlo muy bien, porque la sociedad, mire... No, pero yo creo que eso es lo que digo, hay que ponerlo en la mesa. Pero eso es un elemento, fíjate que le ha dejado para el final, pero ya con las demás demandas, tú estás aliviándole
a una parte importante de la población. Sí, pero la gente consciente que sabe que si eso va a operar de manera eficiente y va a contribuir a mejorar la calidad del servicio eléctrico, la gente eso lo acepta. Lo malo es que cuando se hace un cambio es para peor, porque ¿por cuánto anda el déficit en el sector eléctrico? Oye, ¿tú sabes cuánto es? Es 3% del eternamente. No, es el 1% del déficit. Ahora, oigan esto, el año pasado creo que fueron alrededor de 1.200 millones de dólares que se le transfirió al sector. Y en el eléctrico. 20 fue de 790 y pico. Y en el presupuesto actual hay transferencia por un monto de 86.000 millones de pesos. No tiene más. No, es que eso tiene que intervenir. Bueno, eso hay que revisarlo. Se nos ha quedado, Antonio, se nos han quedado muchos temas, porque el tema económico es muy amplio. Claro. ¿Qué vamos a hacer con la generación de empleos, por ejemplo? Yo sé que ha aumentado la cantidad, pero todavía hay mucha gente joven, sobre todo, que salen de las universidades y no encuentran empleo. Le prometemos que vamos a volverlo a invitar para que Muchas gracias a ustedes. Así es que vamos a dar las gracias a Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de verdad es que esperamos, ¿verdad?, que ese monotributo me gustó lo acojan, lo desglosen bien, lo sepan comunicar bien, porque como ya está el referente de Uruguay, que nos contaba don Antonio aquí, pues yo creo que sería excelente para reducir la informalidad, para no asustar a la gente a formalizarse, porque se tiene mucho miedo hasta por desconocimiento a veces. También el sistema tiene que arreglarse en ese sentido. Y por último, el tejido empresarial de la República Dominicana, en un 95% son MIPYMES. Eso es así. Exacto. Eso es así. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas. Los esperamos el próximo sábado, ¿verdad, Rafael? Aquí, como siempre le decimos a Sasá y a todos los que nos ven que se porten bien, y si no se van a portar bien, que no llamen, pues que asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.